¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. ¿Qué significan estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla? Pues el primero fue Juan Pablo II cuando fue al Muro de los Lamentos, que es uno de los pocos vestigios que quedan ya del Templo de Jerusalén, donde los judíos celebraban los sacrificios, los holocaustos, para pedir a Dios perdón a través de sacrificios de animales. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de animales cesa. ¿Por qué? Porque el unigénito de Dios se sacrifica a sí mismo por los hombres, primero por el pueblo judío, después por las naciones. ¿Y qué pasa, hermanos? Que el templo es destruido, cesa el rito judío y empieza la única religión verdadera, que es la religión católica, en el que el santo sacrificio de la misa significa el sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre por nuestros pecados. ¿Qué hace entonces Juan Pablo II en el Muro de los Lamentos, donde ya no hay perdón de pecados y donde se niega a nuestro Señor Jesucristo? Los judíos, hermanos, ellos no creen que Jesús haya venido a la tierra y que sea el Mesías. Ellos esperan a otro Mesías, esperan que venga nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando ya llegó hace 2020 años. ¿Qué pasa, hermanos? Pues que Juan Pablo II pidió perdón a los judíos en el Muro de los Lamentos por el daño que la Iglesia Católica les ha causado a ellos. Imagínense nada más qué pasmoso, hermanos. Les pidió perdón porque ellos asesinaron al Hijo de Dios. Así o más infame, hermanos. ¿Qué decía la carta también que dejó Benedicto XVI en el Muro de los Lamentos? Es una oración dirigida nada más a Dios Padre, en la que omite completamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en la que también pide por la unión de las religiones. Pide que haya una fraternidad, al igual que Juan Pablo II, entre los católicos y los judíos, que no haya odio. Pero, hermanos, ¿qué ocurría antes del Concilio Vaticano II, antes de estos reyes del Apocalipsis? Pues era muy sencillo, se hacía una oración en el santo sacrificio de la misa de San Pío V y se pedía por los pérfidos judíos. Hermanos, los judíos en toda su historia no solamente asesinaron a nuestro Señor Jesucristo, los inconversos, estoy hablando de ellos, sino que a través de toda la historia han hecho y deshecho para destruir la fe católica, han martirizado católicos, han atacado la Iglesia Católica a través de logias masónicas instauradas a través del mundo, y ahora todavía son los enemigos número uno, junto con Bergoglio, de la Iglesia Católica, que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, y de esto les pide perdón Juan Pablo II. También Bergoglio ya fue al Muro de los Lamentos y pidió también la unión entre el judaísmo, después de haber ido a la mezquita allá en Jerusalén, y ahora con los católicos. Es la unión de religiones. Hermanos, hay un solo texto y no necesitamos citar más textos bíblicos. Primera carta de Juan 2:23. El que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Entonces, los judíos, al negar al Hijo, no tienen a Dios Padre. Los musulmanes, al negar al Hijo, tampoco tienen a Dios Padre. Los budistas, brahmanistas, religiones africanas y mesoamericanas, incluida la Pachamama, niegan al Hijo, luego entonces no tienen al Padre. ¿Qué tan difícil es entender esto? Que la única religión verdadera que sí confiesa que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, confiesa que es el Redentor, el Salvador, el Mediador, nuestro abogado ante el Padre,
y la Virgen María Santísima es la mediadora de todas las gracias también. Hermanos, todas las demás religiones no llevan al Padre porque no tienen al Hijo. Los protestantes confiesan a nuestro Señor Jesucristo, lo confiesan, pero sin verdad, hermanos, porque ellos creen que Jesucristo es Dios, que es Dios Padre y que es también Dios Hijo. Esto lo creen algunos sectores, otras sectas creen otras cosas. Ellos no creen realmente en la Santísima Trinidad. Ellos tienen una serie de ideas. Imagínense nada más, 33,000 sectas y cada una tiene su diferente creencia, su diferente credo. El único credo verdadero es el que tiene la Santa Iglesia Católica hasta antes del Concilio Vaticano II. Hermanos, estas imágenes significan traición. Benedicto XVI, Juan Pablo II y Francisco no solo dejaron cartas negando a nuestro Señor Jesucristo en el Muro de los Lamentos, sino que también fueron los tres a la gran sinagoga de Roma. Los tres agacharon su cabeza cuando el sacerdote principal de los judíos hacía una oración en hebreo negando a nuestro Señor Jesucristo, y Francisco, en el colmo ya de todo, escondía su cruz, su cruz masona que trae colgada del pecho, cuando hablaba por los judíos para no ofender a sus hermanos mayores. ¿Quién empezó a decir y quién empezó a hablar de los hermanos mayores? Pues empezó a hablar Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco. No es algo nuevo, son nuestros hermanos mayores. No, hermanos, solamente los que confiesan a nuestro Señor Jesucristo son hijos de Dios. Ellos ya no son hijos de Dios. Es cierto lo que dice también la carta a los Romanos 8:9, en el que en el final de los tiempos gran parte del pueblo de Israel será convertido. Ahorita no sabemos quiénes son, solamente Dios lo sabe, pero hasta que llegue ese momento no podemos unirnos con los judíos, porque si nos unimos con ellos en su fe, estamos negando al Hijo de Dios y estamos banalizando y estamos negando todo el sacrificio que sufrió nuestro Señor Jesucristo en su pasión, en su Vía Crucis, en el huerto de los olivos. Tanto sufrimiento, hermanos, tanto que hizo Él por nosotros, para ir a rezar después a una sinagoga, negando a nuestro Señor Jesucristo. Otro de los colmos fue cuando Bergoglio asistió a una de estas celebraciones judías y el sacerdote judío pidió que regresara, pidió que llegara nuestro Señor Jesucristo, pero por primera vez dijo: estamos esperando al Mesías, mientras Bergoglio ahí sentado asentía con la cabeza. Sí, estamos esperando al Mesías. Qué espantoso, hermanos, lo que han hecho estos reyes del Apocalipsis. Por eso no hay que unirnos en oración con ellos. Si ustedes aún tienen dudas de que fueron papas o no fueron papas, si tienen dudas, hermanos, entonces lo que yo les puedo aconsejar es: mejor no se unan en oración con ellos, no asistan a misas en los que están en unión con ellos, y si, hermanos, y si creen que fueron papas, no recen con ellos, no recen en unión con ellos. La verdad, hermanos, es que el Espíritu Santo no podía morar en ellos, y el Código Canónico de 1917 dice que los cismáticos, los herejes, están excomulgados ipso facto, sin juicio previo de la Iglesia Católica. Esto, hermanos, ya ha ocurrido y lo declarará formalmente un pontífice verdadero de la Iglesia Católica en breve, cuando sea restaurada y purificada nuestra Santa Madre Iglesia. Estamos en contacto. Este nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.